importante saber cómo no solo aprender, sino cómo adquirir calidad de aprendizaje. Bueno, y la mejor manera es saber cómo se aprende, ¿vale? Conocer el proceso. Yo os voy a mostrar solo dos aspectos porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero estos dos aspectos son fundamentales. Uno de ellos son los sentidos preferentes. ¿Habéis oído hablar de los sentidos preferentes? ¿A alguien os suena? ¿Os suena la PNL? Ah, ya, sí, ¿no? Algunos sí, vale. Bien, el sentido preferente lo que nos viene a decir es: nosotros estamos recibiendo información de la realidad a través de nuestros sentidos, pero es muchísima información, por lo tanto tenemos que filtrar. Filtramos esa información, nos quedamos con una parte, sobre todo lo que más nos llama la atención, y obviamos el resto. Es importantísimo que un directivo sepa identificar cuál es el sentido preferente de sus empleados, de su equipo. Es muy importante. Nosotros lo que hacemos es asimilar información a través de este sentido. Nosotros a través de ese sentido es como la estamos evaluando, analizando, y es como nos vamos a expresar. Entonces, fijaros, termina la reunión. El auditivo, con lo que se va a quedar es con lo que oye. Por tanto, con todas las explicaciones, tanto de la persona que dirige la reunión como de los asistentes. Pero, ¿qué pasa con lo que oímos? Normalmente, todo aquello que oímos lo filtramos. Solo nos vamos a quedar con un porcentaje, que normalmente anda al 30%. Es un porcentaje muy pequeño. ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con lo que nos llama más la atención. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Pues nos llaman la atención ciertas palabras. Nos llama la atención la entonación, las pausas. Y nos llama la atención aquello que coincide con mi forma de pensar, ¿vale? Que coincide con mis creencias. Con eso me quedo. Lo demás lo obvio. ¿De acuerdo? Entonces, el auditivo solo se va a quedar con una parte de la información. El visual le va a pasar lo mismo, pero solo se va a quedar con la parte visual de la información. Con esos gráficos, con esas diapositivas, ¿vale? Y algo del lenguaje no verbal. Y el kinestésico se va a quedar con la información que haya podido manipular. Le va a impactar más aquello que haya leído, aquel objeto que haya podido tocar, aquel folleto y aquello que haya escrito, las anotaciones que haya hecho. Pero también el kinestésico se queda con los comportamientos. Es muy bueno detectando los roles y los diferentes comportamientos de las personas que están en la sala, en la reunión, así como el clima emocional de la reunión. En eso son muy buenos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Igual como formadora, ¿qué tengo que hacer yo? Pues yo tengo que presentar mi información y comunicarme teniendo en cuenta los tres. Teniendo en cuenta que yo tengo que manejar mi voz, que tengo que manejar gráficos o diapositivas o imágenes y que tengo que hacer que participen. Porque esa es como capto yo al kinestésico, participando, entrando en acción. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta en cómo aprendemos, y estamos hablando del contexto, acordaros, son las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Bueno, esto es súper interesante. Las neuronas espejo están en nosotros desde que nacemos y son las que nos ayudan a detectar el comportamiento de las otras personas para comprender dicho comportamiento. Nosotros estamos continuamente captando información de nuestro alrededor y estamos imitando acciones. Pero no nos damos cuenta, es un mecanismo automático. Lo hacemos porque es una manera en la que hemos aprendido desde muy pequeñitos a identificar el estado emocional de otras personas y a interpretar qué es lo que nos están contando. Ahí es donde nosotros percibimos las contradicciones en los mensajes. ¿Qué me puedes estar diciendo? Ojo, ¿cómo te quiero? Y yo sé que no me quieres nada, por más que me lo digas, ¿no? Y somos muy buenos en eso, pero no nos damos cuenta porque lo empezamos a aprender en esas primeras etapas de nuestra vida. Bueno, ¿qué ocurre entonces con las neuronas espejo? Pues ¿en quién nos vamos a mirar? Pues muchas veces nos miramos en quien no debemos y nos miramos en aquellos que son impuntuales y nos convertimos en impuntuales.
o en los que llevan a cabo malos hábitos comunicativos, ¿no? O imitamos procesos de trabajo que no son nada eficaces. Todo esto está influyendo en nuestro aprendizaje, no es un aprendizaje de calidad. Por lo tanto, el directivo tiene que orientar a su equipo a que se focalice precisamente en los comportamientos y conductas eficaces. Tiene que estar dando refuerzo continuamente sobre esas conductas, remarcando que es eso lo que se premia, es eso lo que queremos aquí. Si tú no le das ese refuerzo, en realidad la persona seguirá buscando dentro de sus neuronas espejo lo que más le llame la atención. Pero cuando damos un refuerzo, dirigimos la atención. Estamos dirigiendo a la persona a, observa esto, esto es bueno, esto es lo que yo quiero. ¿Entendéis? Entonces está en nuestra mano también, si queréis, manipular, entre comillas, ese contexto de aprendizaje del individuo. Siempre. Porque donde tú pongas la atención la pondrá el otro. Y también en tener visibles los valores de la empresa, que estén visibles continuamente, tanto en los comportamientos como físicamente. ¿Vale? ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Os gusta? Mucho, mucho. Perfecto. El aprendizaje es adaptación al entorno. Entonces yo entro en un entorno laboral y yo tengo que adaptarme a eso. Yo de repente ahora cambio de funciones en mi trabajo y tengo que adaptarme a eso. Y la adaptación no es más que aprendizaje, nada más. Entonces estaré mejor adaptado si aprendo bien, seré más eficaz, elevaré mi rendimiento. ¿Qué es un programa? Un programa neuronal responde al conjunto de emociones, pensamientos, creencias y comportamientos. Y con ello configuramos una experiencia. Cuando nosotros tenemos una experiencia, generamos un recuerdo. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, hemos dicho que tiramos de ese recuerdo. Por lo tanto, si yo adquiero malas experiencias, tendré malos recuerdos, con lo cual predispongo a que mis actuaciones también sean malas. Vaya por Dios, pues vaya bucle. Aquí me quedo atrapado y ¿a dónde voy? Pues a ninguna parte. Es muy importante detectar cuáles son esos programas. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. Pongamos un directivo que quiere mejorar sus habilidades de negociación, ¿vale? Y se apunta a un supercurso donde paga una pasta y le enseñan lo último de lo último en técnicas de negociación. Tiene un programa neuronal del que no es consciente. Este programa neuronal se activa ante ciertos rasgos de personalidad que le inquietan y le hacen ponerse a la defensiva. ¿Cuándo se creó este programa? Pues posiblemente cuando era pequeño. Ante alguien, un familiar, un hermano, un compañero del colegio, da igual, se activó. Porque la personalidad de este individuo chocaba con él y se ponía a la defensiva. Ha ido repitiendo este mismo programa cada vez que ha encontrado o conocido a una persona con esos rasgos, con esas características. ¿No os ha pasado? De repente alguien os encrispa, no lo conocéis de nada, y dices, ¡buah, esta persona! ¡Qué mal me cae! Y solo me ha dicho hola. Pero hay algo, ¿no? ¿Os acordáis del lenguaje no verbal? Lo que yo aprendí de pequeño, pues yo lo tengo ahí. Y yo lo reconozco. Y yo veo esos micromovimientos, y yo veo esos gestos, yo veo algo que me encrispa, que no me gusta, que me pone a la defensiva. Bien, pues este directivo tiene este programa, entonces empieza a hablar con su cliente y empieza a negociar, todo va muy bien, está utilizando las técnicas que ha aprendido, pero de repente surgen esos rasgos y se activa el programa. Es automático, es inconsciente. Se activa el programa y aunque él está concentrado en aplicar las técnicas y seguir con la negociación, también al mismo tiempo está transmitiendo señales no verbales, micromovimientos, microgestos, tonos en la voz que manifiestan que se está poniendo poco a poco en tensión y a la defensiva. Aunque lo quiere controlar, pero sale. La otra persona obviamente no se está enterando de nada, pero sí capta que no hay muy buen rollo, ¿no?
con este no sé, no me siento como con mucha confianza. Entonces, ¿qué va pasando en la conversación? Se sigue negociando, pero la conversación empieza a tomar otro rumbo distinto, basado en eso, en la tensión, en la desconfianza, y al final o no se llega a un acuerdo o se llega a un acuerdo muy por debajo de los objetivos que se había planteado el directivo al inicio. ¿Lo veis? Entonces estos programas nosotros los hemos ido adquiriendo y muchas veces son los que nos incapacitan para ser muy buenos en algo que se nos da muy bien o que buscamos que se nos dé muy bien porque nos estamos preparando para ello. Y tropezamos una y otra y otra y otra vez sobre la misma piedra. Entonces la inteligencia lo que nos ayuda es a identificar estos programas y a poderlos cambiar, a mejorar los que son buenos o a crear otros que son completamente distintos. Por lo tanto, se trata de un cambio de mentalidad. Yo os voy a proponer una estrategia como cambio de programa que se llama mentalidad de crecimiento. ¿Qué es la mentalidad de crecimiento? Bueno, se trata de pensar, creer firmemente que nuestra mente crece, que podemos crecer hasta donde queramos, que no hay límites, que los límites nos los ponemos nosotros, que solo tienes que ponerte a prueba para que vayas viendo cómo a poco tú vas superando un montón de esos límites y que los límites no son más que esos programas obsoletos que no te están sirviendo para nada, que en su día se crearon por una razón, pero hoy en tu vida actual ya no te sirven. Bueno, vamos a poner un ejemplo de mentalidad de crecimiento. No etiquetar. Etiquetar significa sentenciar a una persona, ponerle un límite. A veces pasa que en las evaluaciones de rendimiento las soluciones o las conclusiones cuantitativas son muy buenas, se ha conseguido el objetivo, pero sin embargo en las valoraciones cualitativas vemos que la persona no ha adoptado la actitud correcta en el desempeño del trabajo y empezamos a etiquetar con juicios negativos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es proyectarnos en que esa persona reciba una formación, si quieres, en inteligencia emocional, porque en el fondo es la base de todas las actitudes, ¿vale? Es la que te permite poderlas gestionar. Entonces es muy importante no etiquetar, ¿vale? También es muy importante elogiar el esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque todo aprendizaje requiere de un esfuerzo, sobre todo el primer paso, ¿no? ¿Por qué nos requiere un esfuerzo? Pues porque esa comunicación neuronal, fisiológicamente hablando, requiere de un esfuerzo, ¿vale? No solamente es palabras, no, es que requiere fisiológicamente el que mantengamos en el tiempo eso que queremos hacer. Si yo quiero crear una nueva mentalidad o una nueva idea, yo me la tengo que repetir una y otra vez. Y no solo repetírmela en mi mente, sino rodearme de ella en mi mundo, es decir, rodearme de personas que piensen igual, rodearme de lecturas que estén orientadas en esa dirección. ¿Entendéis? Tengo que empaparme y crearme mi contexto de aprendizaje. De esa manera se irá haciendo más fuerte esa mentalidad, esa idea. Y cuando nosotros elogiamos el esfuerzo, conseguimos que ese esfuerzo se mantenga en el tiempo. Y cuando el esfuerzo se mantiene en el tiempo, conseguimos una gran persistencia ante las dificultades. Esas son las dos claves del aprendizaje. Cuanto más alto es el reto, cuanto más difícil es lo que yo quiero aprender, más esfuerzo me va a requerir y más persistencia. Vamos a investigar un poquillo sobre nuestras inteligencias. Bien, entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿En qué eres inteligente? Bueno, somos inteligentes en aquello que obviamente hemos aprendido, pero dentro de todo lo que hemos aprendido, aquello que se nos da bien y con lo que conseguimos buenos resultados. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu mayor inteligencia? Bueno, pues nuestra mayor inteligencia es de aquello que se me da bien, con lo que más disfruto, con lo que más placer me causa. Entonces, buscar dentro de esas cosas, o igual es otra, que es con lo que realmente disfruto, lo que me apasiona. Porque cuando la estamos llevando a cabo, lo que estamos es activando un sistema cerebral que se le llama mecanismo
de recompensa. Y el mecanismo de recompensa lo que está es creando una serie de sustancias en nuestro cerebro, una serie de hormonas, que se las llama las hormonas del placer. ¿Habéis oído hablar de ellas? Son la dopamina, la endorfina, la oxitocina. ¿Sí? ¿Os suenan las inas? Más luego otras áreas del cerebro. Bien, ¿qué estamos haciendo? Activamos esas áreas, nos encontramos muy bien, queremos seguir encontrándonos así de bien. Así que nos seguimos concentrando más y más en la tarea. ¿Por qué es la tarea la que nos está despertando esa sensación? A medida que yo me concentro más en la tarea y me comprometo con ella, veo que se me va dando cada vez mejor, es más fácil. Ante esa facilidad, pues sigo y sigo y sigo, pierdo la noción del tiempo y fluyo. Fluyo en el sentido de que me dejo completamente llevar por eso que estoy haciendo y me convierto en experto. Por lo tanto, la clave está en convertir aquellas tareas en las que solo soy inteligente en tareas en las que yo soy el máximo de mi inteligencia. Es decir, voy a explotarlas, voy a disfrutarlas. Luego veremos cómo. ¿Cuál es mi potencial de inteligencia? El potencial de inteligencia tiene mucho que ver, por ejemplo, con el talento. Talentos que no hemos desarrollado, obviamente, es un potencial, ¿no? No lo estamos ejecutando. Pero hay muchas personas que se les dan bien ciertas cosas, pero no las desarrollan. Se te puede dar muy bien, no sé, por ejemplo el canto, pero no lo desarrollas, no haces nada, solo cantas en la ducha. Pero tienes una excelente voz. Hay muchas cosas que os apasionan, muchos anhelos, muchos sueños, que se están quedando en un cajón. Anotar alguno de ellos. ¿Cuáles serían esos anhelos, esos sueños, eso que te gustaría llegar a hacer o ser? Y fijaros, si yo los llevo a cabo, ¿qué estoy haciendo? Estoy convirtiendo algo que me gustaría, es decir, que me va a causar placer poderlo aprender, en mi mayor inteligencia. Por lo tanto, estoy multiplicando mi capacitación. Así que no valen excusas, no vale que no tengo tiempo, no vale que ya soy mayor, que yo dónde yo voy a estas alturas haciendo esto y lo otro, porque todo es importante. Da igual en qué estés habituándote a hacer las cosas, es decir, da igual en qué emplees tu inteligencia, aunque no tenga nada que ver con el trabajo, todo va a redundar ahí, todo. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando nosotros aprendemos a hacer algo, estamos desarrollando también actitudes. Las actitudes se vinculan con nuestras cualidades. Lo que yo llevo comprobando desde hace mucho tiempo es, a medida que tú vas cultivando e integrando más cualidades en tu personalidad, más fuerte eres, más confianza y seguridad obtienes. Y da igual en qué ámbito de la vida lo hagas, porque la fortaleza, la seguridad y la confianza siguen en ti. Y lo podrás aplicar luego en lo que quieras, en tu ámbito profesional o en tu ámbito privado, da igual. Cuantas más cualidades adquieras, más capaz te sientes de poder afrontar lo que sea. En una época de mi vida yo estuve trabajando con deportistas de élite, deportistas que realmente, bueno, tenían que entrenarse tanto físicamente como mentalmente. En ese entrenamiento psicoemocional hay varias estrategias, pero una de ellas es la visualización. ¿Qué es la visualización? Bueno, la visualización en sí nos sitúa, obviamente, en la imaginación, pero lo que estamos es creando con la mente una realidad que para el cerebro es exactamente igual que haberla vivido, exactamente igual. El deportista lo que hace es, se visualiza a sí mismo haciendo el ejercicio o se visualiza obteniendo el resultado, el objetivo. O bien visualiza sus músculos, si lo que necesita también es un desarrollo de la flexibilidad. No importa, tú puedes visualizar lo que quieras, en realidad no deja de ser información y para el cerebro experiencia, porque la manera en que fisiológicamente tú estás operando en tu cerebro es la misma, tú estás generando conexiones neuronales cuando imaginas o cuando ejecutas, es igual. Si además tú le añades el incentivo emocional, además de no solo crear
esas conexiones neuronales, lo que estás también es activando la amígdala, que es donde se ubican las emociones, y estás generando un impacto. La mayor parte de nuestro comportamiento obviamente está relacionada entre lo que yo pienso y lo que siento. Siempre. Hay una vinculación de las emociones con el entorno, porque nosotros estamos continuamente reaccionando emocionalmente a aquellos estímulos que recibimos, siempre. Entonces la emoción siempre forma parte de la experiencia. Así que cuando yo utilizo la visualización, tengo que juntar el pensamiento con la emoción, en aquello que me imagine. ¿Vale? Es importante también dentro de la visualización trabajar la relajación. ¿Por qué es tan importante la relajación? Relajarnos, es decir, saber respirar, nos ayuda a mantener esa gestión que tanto interés tenemos, ¿no? Esa gestión emocional o esa gestión mental. Porque a través de la respiración yo cambio mi sistema nervioso. A través de la respiración yo estoy oxigenando mi cerebro y mi cuerpo. Y cuando yo estoy en ese estado de relajación, yo ralentizo. Cuando ralentizo, lo que puedo hacer es discernir mentalmente qué pensamientos quiero que entren y qué pensamientos no. Yo puedo llevar a mi mente un problema, algo que sí es un problema, algo que sí realmente me preocupa. Y yo lo puedo trabajar de diferente manera a como lo trabajaría en la vida real. Porque en la vida real, ya os he comentado, existen estos programas que me pueden boicotear, que me pueden obstaculizar resolver ese problema. Pero en mi imaginación no. En mi imaginación, si yo estoy tranquilo, estos pensamientos de alarma, de tensión, de miedo, de temor, no vienen. Es imposible estar tenso y relajado al mismo tiempo. Entonces la relajación me permite poder lidiar con esos problemas o con esas situaciones complejas. O detectar esos programas que no me están funcionando y ponerles remedio. Porque para el cerebro es lo mismo. Es una experiencia. Esta es una herramienta fundamental para el desarrollo de una capacitación de forma totalmente segura, en la que con el tiempo, cuando luego lo llevamos a cabo, nos encontramos con que somos muchísimo más hábiles, bien que tengas el conocimiento previo o no. Antes de yo iniciarme en la formación, yo venía de otra trayectoria profesional, estuve mucho tiempo visualizando, mucho, entre que encontraba trabajo, pues a visualizar. ¿Y qué visualizaba? Mis clases, los diseños de las actividades, las dinámicas, visualizaba un montón de comportamientos, de roles, me buscaba todos los peores roles que te puedes encontrar en un alumnado y les ponía remedio y ejecutaba todo aquello que yo había aprendido. Al cabo del tiempo, cuando me dieron mi primer curso, los primeros 5 minutos fueron patéticos, ¿vale? Unos nervios total, me temblaba la voz, pero pasados esos primeros 5 minutos, parecía que había dado clases toda mi vida. Fluyó, fue súper sencillo. Y desde entonces yo me siento completamente capaz. Y cada vez que yo tengo que lidiar con algo nuevo, acudo a la visualización, acudo a la relajación. Y voy superando cosas muy fuertes que me hacen cultivar esas cualidades que hablábamos para luego aplicarlas en el trabajo. Para superar el miedo escénico que yo tenía, yo me metí a hacer teatro. ¿Vale? Y al cabo del tiempo monté una empresa donde organizaba eventos y tenía yo que presentar a mis ponentes, o como ponente y speaker, a lo que me dedico durante unos años, me tenía que enfrentar al público. Pero si yo no hubiese hecho aquello, si yo no me hubiese metido en interpretación, si yo no hubiese afrontado ese miedo, hoy no estaría donde estoy. El sabio dijo, cuando tengas miedo de algo, hazlo. Cuando algo te limite, cámbialo. Pero hay estrategias, hay maneras de hacerlo fácil. Y esta es una de ellas. Entendemos que estamos en tiempos muy complejos, y que por ello es tan importante que tanto las empresas como los directivos sean capaces de poder reinventarse a sí mismos para poder prosperar. Y que el éxito del individuo, el alcanzar ese poder interno y ese desarrollo interno, va a redundar siempre en el éxito de la empresa y en el desarrollo de la empresa.
Y es una de las claves por las cuales y la intención por las cuales yo escribí también este libro. El dar esas herramientas, el poder facilitar que las personas conozcan cómo desarrollar ese poder interno. Luego será el profesional el que lo aplique en la empresa, el que despliegue todo su potencial de inteligencia en la empresa. Pero desde mi modesta contribución, lo que ayudo es que entiendas cómo se lleva a cabo.